Vamos a presentar el libro de Luis Díaz Viana, Paganos, editado por la editorial Páramo. Mi perspectiva del libro es un tanto singular porque quizá tengo una visión privilegiada porque he seguido el proceso del libro y paralelos. Una versión de este libro apareció en el año 96 con algunas diferencias en una editorial de poesía que teníamos, donde estábamos Luis, Miguel Ángel Vergaz y yo, que se llamaba Edición La República, en una colección que se llamaba Poemas del Transeúnte. Paganos en Luis, lo que hoy es Paganos en Luis, a mí me parece que surge como una suerte de revelación. Y digo revelación porque es la conjunción de muchas intuiciones y es la eclosión también del intento de plasmar de distintos modos, entre otros poéticamente, muchas intuiciones que vienen lógicamente desde la antropología, desde su propia experiencia profesional, la lectura de Aullés, si no me equivoco, El genio del paganismo, y desde esas lecturas y una suerte de introspección, pues aparecen también algunos textos de los años 90 o comienzos un poco posteriores, probablemente escritos simultáneamente al libro, hacia la primera mitad de los años 90, donde hay una mirada pagana de Castilla y un intento también de buscar lo que hay de Roma en Castilla. Eso que parece utópico, ir buscando las huellas, rastrear las huellas como el arqueólogo, para buscar a través de las huellas reconstruir un pasado que todavía está presente. Y en esa introspección, a mi modo de ver, la poesía y el hecho de hacerse un espacio, una casa, un territorio, la aparición también de un pago, de una casa rural romana en las proximidades de Viana, precisamente, pues yo creo que confluyen en la mirada de Luis para, uno, desde el punto de vista teórico, lo que ha ido escribiendo y lo que tiene escrito, y otro, desde el punto de vista personal, hallar en sí mismo y en el contexto y en su propia historia ese elemento romano que luego seguirá creciendo porque después de escritos los poemas aparece la novela de los últimos paganos, donde ya lo que se elabora es algo más que un discurso teórico, es la construcción de una narración sobre el propio pasado romano de Castilla. La necesidad de construir un relato, y en esa medida me parece que la aportación de Ollé y la casa la villa romana de Almenara Puras, pues son los dos elementos esenciales que provocan esa revelación. No voy a detenerme mucho más, yo creo que el elemento poético, la evocación, donde aparecen los animales, una determinada construcción también, una determinada idea familiar, son esos elementos de la herencia romana que a mí me parece que se encuentra en ese proceso de búsqueda interior.
Es sorprendente cuando uno parte de las premisas de Luis y luego mira a Castilla, resulta que se va encontrando una relectura completamente distinta de Castilla, que no es la lectura que teníamos hasta el momento. En esa medida yo creo que este poemario, bueno, y luego me falta comentar un tercer elemento que son las pinturas. El poemario fue presentado además con una exposición de dibujos y pinturas de Luis, que también nos ha ido haciendo en paralelo a toda la construcción de su reflexión sobre Roma. Y esa es también una de las aportaciones de esta edición con la editorial Páramo. Bueno, yo insisto, creo que para mí también, aunque yo he ido siguiendo el camino en estos años, para mí fue también una revelación, un redescubrimiento de mi propia tierra, de mi propia Castilla, con una mirada que me parecía insólita. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que el poemario es algo insólito en nuestro contexto, al menos en el contexto castellano, algo completamente nuevo, porque es una renovación, como, si me permiten que soy jurista, como decía Savigny hablaba del derecho romano, hizo un tratado, el Tratado de Derecho Romano Actual, en 1849, que es un anacronismo. Bueno, pues esto es poesía romana actual. Bueno, yo soy amigo de Luis hace muchos años, pero no he leído su novela y no conozco su obra antropológica, su obra, digamos, profesional. Pero en realidad he leído el libro y lo que más me ha interesado, seguramente detrás del profesional, su carrera, de sus estudios académicos, etcétera, etcétera, ha sido la respiración poética que hay en relación a la presencia de la romanidad o del mundo clásico en él, ¿no? en su obra. Cuando Javier habla de revelación, yo creo que en realidad se está refiriendo a esa respiración poética imantada de romanidad, imantada de clasicismo, etcétera, etcétera, y que probablemente sí se ha redescubierto en este tiempo, pero creo que también podemos pensar, sentir que forma parte de un antiguo movimiento que tuvo en Schelling su voz, su poeta y su comentarista o novelista o imaginativo recreador en Ernst Heine, y luego su vociferante expositor en Nietzsche, ¿no? En realidad hay un libro maravilloso de Heine donde se refiere a los dioses en el exilio, todos aquellos dioses que estuvieron en nuestra vida cotidiana y que cuando apareció el Dios único, el pensamiento único, la doctrina única, el imperio único, el todopoderoso Jehová, fueron mandados al exilio, ¿no? Con el agravante de que no eran los enemigos de otra religión, sino que encarnaban el satanismo, ¿no? Entonces, no obstante, Heine fantasea con que hay algunos representantes de esta religión, del cristianismo, que una vez al año o en algunas jornadas del año se van al bosque y ahí celebran los ritos antiguos, los ritos dionisíacos, que eran lo que hacían los romanos, lo que hacían los griegos antiguamente. Entonces, Heine, que era amigo de Marx, amigo de Feuerbach y amigo de Engels, no se pone del lado de la despreciación de la religión clásica, el politeísmo llamado, sino que dice que para la condición humana
este sustrato romano, como dice mi compañero, está presente. Entonces la lucha no es entre una religión y otra, sino que es este sustrato que se revela, que sale hacia afuera, ¿no? Y creo que lo interesante de el punto de vista de Luis, de su revelación, es precisamente introducirse en esa palpitación que nos afecta a todos y que no ha sido silenciada por la abstracción del cristianismo, sino que a través del cristianismo se ha manifestado de alguna manera en la helenización del judaísmo, que ha significado el catolicismo en Europa, en el sur, y la otra vida que siguen teniendo los dioses que fueron exiliados, pero no desaparecidos, exiliados, están fuera, están desterrados, están maltratados, están escondidos, etcétera, etcétera, pero no están desaparecidos porque son nuestra naturaleza humana, ¿no? Bueno, en este libro he sentido eso, he sentido esa respiración. No es un libro, son 3 libros este libro. Empieza con una magnífica entrada que dentro del bosque, la primera parte, o el primer libro, y bueno, ahí señala una cosa realmente extraordinaria y es muy suya, muy novedosa, y es que los ríos no van hacia la muerte, sino que la traen, ¿no? O sea, que lo traen en forma de fermentación, en forma de preparación de nueva vida, no los ríos que llevan nuestras basuras industriales, sino los ríos de los bosques primitivos cargados de légamo y esas cosas, ¿no? Entonces, la introducción en el bosque me parece que, bueno, está conectado a la introducción en la vida, y cuando él recrea la palabra pagano y la conecta con pago, para mí ha sido de extraordinario interés, porque en efecto el hecho del pago, el tener un pago, ¿no? Nos afecta a todos, ¿no? Pero en efecto Luis se nos hace reconocer o recordar que está más señalado o más vencida el uso de esa palabra hacia el medio rural, o sea, el que tiene pago es el campo, el que tiene relación con la ruralidad, con la agricultura, etcétera, etcétera. Porque en efecto aquellos dioses paganos, antiguos, precristianos, se han mantenido o han durado más en el campo, en la gente rural, entre comillas, y para esta cultura tan urbanícola en la que vivimos, más atrasada. Entonces, durante muchos siglos, estar en el mundo, estar en la cultura, estar en la vida, estar en la sociedad, era estar en la urbe, estar en el monoteísmo, ¿no? Entonces, la gente de los que tiene pago, la gente rural, etcétera, etcétera, estaba conectada a la fuerza de la naturaleza, a esas condiciones que, a los que estuvo siempre ligada la humanidad en sus cientos de miles de años, y que las atracciones monoteístas nos han sustraído de ello, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho esa introducción, bosque, esa sensación de pago, de paganismo, y me he acordado de que en efecto en el bosque nace la vida, y también, como decía Baudelaire, el mundo es un bosque de símbolos. O sea, por todos los sitios donde nos adentremos a la cultura o a la naturaleza, el bosque es la gran puerta de entrada a un hecho poético, ¿no? Como lo ha elegido. Luego, en el segundo libro, El jardín sin víctimas, bueno, para mí es el tema del amor, los ritos, sus ritos, sus colinas de esperanza, surgidas cuando escribe: entro a la casa de ella a ver nuevos atardeceres, a salvo del parpadeante desfile de beatas que subían la cuesta hasta la vieja ermita. Bueno, es una declaración de principio.
bien, me siento absolutamente identificado. Bueno, aquí, en efecto, en la segunda parte, otra vez la vuelta al pago, a lo pagano, al territorio de los dioses antiguos, cuyo refugio es la cordialidad rural, cordialidad en el sentido del corazón, ¿no? Y al final, la apuesta contra la nada. Su trabajo es herir los recuerdos por la espalda como un traidor. Así mismo, así lo dice. Bueno, son palabras para asumir, para evitar, ¿no? Finalmente, la casa en construcción es la vuelta al campo, el retorno a esa conversación, a esa intimidad con las fuerzas primigenias que evidentemente me ha dado mucho interés la lectura de este libro, porque en efecto esa salida final recupera el amor y termina, es un libro que empieza en un bosque y en río y termina en río, con una cita a Walt Whitman, ¿no? Y en el final, evidentemente, ya hay la muestra absoluta de todas las cartas y el título del último poema, que pediré que lo lea cuando le toque la palabra, se titula Los dioses antiguos. O sea que para mí cierra y envuelve todo el continente de este libro con ese poema. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querido Luis, queridos amigos. Yo conozco a Luis Díaz también de hace muchísimos años, no sé si tantos como Javier o quizás sí, o más, probablemente, porque lo conozco desde que teníamos 19 o 20 años. Él y yo, que él es más joven que yo, unos meses, un poquito, y lo conozco desde la época en que dio a las prensas libros como Resurrección, como Cárceles de Soledad, que salió en la colección Rocamadour de Valencia con un prólogo mío, precisamente, que se ha recuperado ahora en la edición de poesías completas que ha publicado en Devenir, que agrupa toda su producción poética, pero este libro no. Yo creo que este libro hay que ligarlo muy de cerca con su novela Los últimos paganos, y muy de cerca también con su biografía personal, porque realmente en este libro, que parece que hay un sustrato conceptual o ideológico importante para defender una serie de posturas, que lo hay, también hay sobre todo una especie de prospección especular sobre sí mismo. Yo creo que este es un libro en el que está Luis en todas y en cada una de las páginas, y está su proyecto vital, que es su casa de Viana de Cega, de la que cuando tenía ya 21 años o 22 ya hablaba de ella, aunque todavía no existía, pero ya tenía esa visión bucólica, rural, utópica, de un mundo en el que todavía no había llegado todo lo que trae consigo la civilización de perverso o de digamos, antihumano. Yo creo que ese viaje hacia el mundo de lo pagano, prescindiendo de toda la civilización occidental posterior, es algo que se ha hecho en literatura, por ejemplo, desde unos géneros que yo no sé si él es muy lector, yo sí soy muy lector de fantasy, de ciencia ficción, pero esto por ejemplo, hay autores como Jean Rey, el belga, el autor de las novelas de Harry Dixon, pero también tiene una novela maravillosa que seguro que alguno de vosotros ha leído, que es Malcolm Twin, en el que resucitan los dioses de la antigüedad. Son personajes que, como decía muy bien Javier, tan exiliados, han sido desterrados de nuestro mundo, pero de repente emergen en un mundo aparentemente cotidiano, real, no virtual. De repente emergen esos dioses paganos. Y también hay otro autor que a mí me interesa particularmente mucho, que se llama Charles Barnett Swan, que falleció muy joven, a los 50 años de cáncer, y que tiene una serie de obras que son todas de resurrección del hecho pagano. Si no las has leído, seguro que a lo mejor te interesas por ellas, porque aunque son muy distintas a tu formación antropológica, ellos van más por la invención pura y dura, sin embargo coinciden contigo en esa reivindicación. De modo que Viana de Cega para mí es la protagonista absoluta del libro, porque en Viana Luis ha sido feliz, lo sigue siendo, y es un mundo que él tiene muy mitificado.
y evidentemente cuando se mitifica algo, obviamente se acude a las mitologías. ¿Y cuál es nuestra mitología fundamental y básica? La mitología grecorromana. Yo creo que lo mismo que en la novela Los últimos paganos, aquí hay una especie como de ubicación, no en el floruit de la cultura romana, sino en su decadencia, en su momento de fricción con el cristianismo emergente, con el cristianismo salvífico, porque al cabo lo que el cristianismo tenía para triunfar con respecto al paganismo era que ofrecía una serie de cosas que el paganismo no ofrecía. Esto es como la última película de Woody Allen, no sé si habéis visto, que el hermano gángster se convierte al catolicismo al final de la película porque dice, bueno, es que esta religión me da la posibilidad de que no me muera del todo. Sin embargo, el judaísmo me voy ahí al Sheol ahora mismo y no hay manera de resucitar en absoluto. De modo que ese conflicto, que hay un libro muy hermoso de Dodds, me parece que es de Dodds, se llama Griegos y Romanos en una época de angustia. ¿Verdad? ¿No suena Sí, ese libro? sí, De Dodds. Y la verdad es que era una época muy tremenda en la que las religiones de salvación, el mitraísmo, el cristianismo se fueron abriendo paso porque la religión apolínea no daba lo que necesitaba el pueblo en ese momento. Pero es que yo creo que el mundo antiguo que evoca Luis no es tanto el de la religión de los grandes dioses paganos, sino el de los pequeños dioses, el de la gente de las selvas, el de las náyades, el de las dríades, el de las amadríades, el de los sátiros. Ese mundo de la religiosidad más que de la religión, un mundo dionisíaco más que apolíneo. Y eso se ve también en tu novela Los últimos paganos, que tuve la ocasión de pertenecer al jurado que la premió y que por tanto conozco muy bien porque es una novela estupenda. Entonces, estamos en un mundo crucial de pugna de unos valores, diríamos, clásicos frente a unos valores nuevos de carácter cristiano, de carácter oriental, porque en el fondo, como ha dicho alguien aquí, no sé si Javier o Rafael, no es más el cristianismo que un judaísmo pasado por el tamiz neoplatónico griego. Pues en esa pugna, evidentemente, Luis siempre hubiera sido un símaco, por ejemplo, en la época de Constantino, que tiene una obra tan importante, pero en absoluto, digamos, ligada al cristianismo emergente. Hubiera sido Amiano Marcelino, por ejemplo, cantando las excelencias de Juliano, al que llamamos el apóstata de una manera pues injusta, porque realmente los apóstatas fueron los que vinieron antes que apostataron de la religión de sus mayores. Y la verdad es que Juliano, leer los discursos de Juliano, las oraciones de Juliano, es una de las cosas más divinas que se pueden hacer, porque es un tipo de inteligencia portentosa. Pues Luis lo que juega aquí es a representar el papel de una especie de símaco, de un Mariano Marcelino, de un Juliano castellano-leonés, como se dice ahora, pero vamos a decir castellano porque evidentemente Valladolid fundamentalmente es Castilla, y él en ese momento, diríamos, de fricción entre ambos mundos, opta obviamente por el mundo de lo rural. Pero cuando decimos que el pago es el que da el nombre pagano, estamos también aludiendo a un mundo de religiosidad, porque en las aldeas probablemente tampoco habían conocido las hazañas sexuales de Júpiter o de Zeus, y tampoco se conocían perfectamente los atributos de Apolo. Lo que les interesaba precisamente eran sus altares de los dioses lares, los dioses penates, las jaculatorias que tenían que hacer a diario a un dios menor, a los dioses tónicos subterráneos que muchas veces actuaban en el seno de la familia con mucha más prestancia que los dioses superiores. De modo que mi pequeña aportación es pensar que es recuperación de lo pagano, pero recuperación de lo pagano en un ámbito de religiosidad, no de religión oficial, un ámbito de sustrato. Y creo que tanto en prosa, en Los últimos paganos, como en verso, este libro tan admirablemente editado que tenemos aquí, y que además ha ilustrado el propio Luis, desde que lo conozco, él fue a la vez artista plástico y poeta, además de antropólogo, que entonces no lo era todavía, entonces se fue forjando. Y la verdad es que se disfruta mucho con todos los libros de Luis, con los poéticos, con los antropológicos. Yo, por ejemplo, pues recuerdo haber comentado hace relativamente poco un libro maravilloso sobre leyendas urbanas, que es un tema que me apasiona y que Luis ha desbrozado como nadie, ¿no? La verdad es que cualquier tema relacionado con la antropología no le es ajeno a él, y a mí tampoco, porque aunque no soy antropólogo, soy filólogo, me fascina. Uno de mis libros de cabecera sigue siendo La Dama Dorada de Fraser, y
lo releo continuamente. Es un poco como cuando los piadosos cuáqueros norteamericanos abrían la Biblia por cualquier página y les decía que lo que tenían que hacer, apoyando el dedo en una de sus líneas, pues yo casi cojo la rama dorada y lo abro y entonces yo lo Perdona, me parece absolutamente maravilloso. perdona, ¿no te importa repetir el título del libro? The Golden Bomb, la rama dorada. La rama dorada. James George Fraser. Apuntando. Sí, Son 12 volúmenes. Existe versión abreviada. Existe una edición resumida que él hizo en 1922, censurada por su esposa, porque era muy cristiana, y entonces había un relativismo en toda esa comparación religiosa que hacía Fraser, que le molestó a su señora, y entonces pues hizo una edición que hoy día está siendo, digamos, sustituida por otra que no estaba censurada, que ha aparecido en el Fondo de Cultura Económica. Lo tienes en un volumen, el Fondo de Cultura Económica. De modo que este nuevo Fraser, pero ya nuestro, español y del siglo XXI, que es Luis Díaz, pues que yo sé que Fraser no se lleva ahora entre los antropólogos. Pero pero algunos lo han reivindicado y yo creo que está bien. A mí me fascina porque además de eso fue un gran clasicista, porque hizo una edición de Pausanias maravillosa en 5 volúmenes en donde estudiaba a fondo todas las regiones que estudia Pausanias en la descripción de Grecia de una manera comparatista fabulosa. Luego también tiene un maravilloso libro sobre Génesis, comparando los puntos del Génesis, que ese es el que también levantó ronchas entre los temperamentos más ortodoxos. Bueno, en fin, que me voy con todo tipo de digresiones a otra parte y que estoy muy feliz, muy contento con estar aquí, en este lugar lleno de libros y de cosas bonitas, de grabados, con un artista plástico y un poeta de la talla de Luis Díaz, que además y sobre todo es amigo mío. Muchas gracias a los tres. Voy a empezar por donde lo ha dejado Luis Alberto, la amistad. Aquí coincidimos amigos míos, pero sobre todo lo que yo destacaría de los tres es que son excelentes amigos de sus amigos. Y por lo tanto me honro de ser amigo suyo y me beneficio también, como se puede ver de una u otra manera, porque me perdonan mis muchos defectos y cuando les necesito o simplemente digo, hombre, estaría bien que nos viéramos, que coincidiéramos, pues no fallan, ¿no? Y no es esto de la amistad nada excéntrico respecto a lo que se ha ido diciendo, ¿no? Pues como Luis Alberto sin duda sabe muy bien, mis doctos amigos también, en la antigüedad se rendía culto a la amistad. Es algo muy propio de esa antigüedad clásica y de ese paganismo al que nos estamos refiriendo. Y ha dicho Luis Alberto también algo en lo que ha acertado plenamente. No ha sido el único en señalarlo, estaba ya en las palabras tanto de Rafa como de Javier, que es la mirada o el foco sobre el paganismo que yo pongo a partir de un momento de mi propia biografía, de mi propia experiencia personal. Y es verdad que no es para nada ese clasicismo que podríamos llamar canónico o casi de esperanto y que ha sido utilizado y ha sido el canon en las academias de arte durante mucho tiempo y ha sido también canon literario de alguna forma y que es un clasicismo sin contexto en buena medida y que es ese derecho romano actual al que se refería Javier antes en un momento dado que posiblemente un romano de los pagos no reconocería para nada, diría, pero esta es la ley ahora. Es la religiosidad y los dioses menores que
han tenido una continuidad, aunque estuvieran exiliados, ¿no? Cuando, por ejemplo, un colega nuestro, en un libro que se va a publicar próximamente en la colección que yo he venido dirigiendo en el CSIC de fuentes etnográficas, habla refiriéndose a los creyentes, ¿no? a la religiosidad popular en creyentes extremeños, ya de hace unos cuantos años, de los 80, se refiere a algo que, eso sí, los paganos de finales del Imperio entenderían perfectamente. O sea, yo creo en mi altar, yo creo en lo que mis padres me enseñaron, yo creo en los dioses menores que veo aquí y más allá, o que están en la propia casa. Y no creo, y que no me cambien esa estatua, que no me cambien ese rito, que no me cambien nada, porque entonces ya no creo. Es decir, un paganismo de contextos, de realidades locales, de dioses y creencias menores, pero útiles para la vida, ¿no? El descubrimiento del paganismo cotidiano, yo lo tuve, entre otras cosas, pues releyendo, no sé si ya estaba preparando, me imagino que sí, que lo tenía en la cabeza como la casa, me ha recordado, tú la tenías a los 20 años, me acordaba, pues tendría la novela de alguna manera en la cabeza, y bueno, releía a Martín de Carga, ¿no? O sea, uno de los rústicos, tal. Entonces, claro, empiezas a leer aquello y dices, bueno, pero si esto no es que pueda referirse a lo que hacían señores en el campo en el siglo VI, no, es que esto lo siguen haciendo, es que verdaderamente se sigue haciendo y se sigue sobre todo funcionando de esa manera, ¿no? Creyendo de ese modo. Y en ese sentido, claro está, bueno, el cristianismo hay un momento en que se opone y de manera muy virulenta al paganismo. Estamos acostumbrados a ver esas películas donde los emperadores eran muy malos y los paganos eran muy malos y perseguían a los cristianos, pero que los cristianos también persiguieron a los paganos, fueron igual de malos, por lo menos, ¿no? Entonces, bien, un poco de justicia hay que hacer, o algunos reivindicamos, más que de justicia, de equilibrio, ¿no? De relativismo. Por ejemplo, con ese tipo de demonización de lo pagano, por ejemplo, la iconografía, y eso, por si acaso no había reparado en ello, seguro que había reparado en algún momento en ello, la iconografía del demonio, del diablo cristiano, no es más que la de los sátiros. Sí. Llevan cuernos, llevan rabo y tienen las pezuñas de caballería. Sí, y están en la oscuridad Sí, del bosque. Pero el cristianismo, sin embargo, al menos en su vertiente católica, recoge mucho de todo aquello. O sea, esos dioses están ahí, y si al final unos señores de Extremadura o de Castilla te dicen que creen en su imagen, que no se la toquen, que la visten, que la cuidan, que tal, que hacen esto a tales horas, aquello en tal época, es porque esos dioses exiliados no se terminaron de ir del todo, ¿no? Y eso es lo que yo también descubrí. Pero de esto ya hemos hablado otras veces, no quiero aburrir a mis buenos amigos que ya me hayan oído. Voy a decir otra cosa, que he venido así adocetando en el tren. Este verano, este último verano, en concreto en julio, por fin se podría decir, fui a Grecia, que no había ido por estas cosas de la vida, tenía que haber ido mucho antes, fui. Y aparte de ser la cuna de la civilización o de civilizaciones, la madre de todo, pues pude efectuar de manera también sencilla y de incógnito ese redescubrimiento de Atenas que venimos haciendo en Occidente siglo tras siglo. Y junto a ese redescubrimiento experimenté el esplendor de la Acrópolis, ¿no? Era
simplemente maravillosos, pues el salir a la terraza que teníamos en el hotel y poder tomarte el café todas las noches con la Acrópolis allí mismo iluminada, ¿no? Pero bueno, puede ser una sensación esteticista. Quiero ir un poco más allá, porque Grecia, Atenas, la famosa Atenas de Pericles, no es un milagro, aunque pueda parecer. Es el resultado de una serie de ensayos civilizatorios anteriores. En Occidente no hemos dejado de revisitar Grecia, siempre encontrando algo distinto, ¿no? Ya fueran aspectos estéticos, ya fueran aspectos políticos, ya fueran aspectos jurídicos, de pensamiento, etcétera, etcétera. Aquello no salió de la nada, ¿eh? Hubo civilizaciones previas que incluso en algunos casos no son muy conocidas o suficientemente conocidas. Lo que encontré yo en la Atenas de ahora mismo, que me sorprendió, fue por una parte las semejanzas culturales entre un griego, una griega y nosotros, que no deja de ser sorprendente, aunque los que nos dedicamos a la antropología pues conocemos aquello que se llamó la antropología del Mediterráneo, quienes militaron y escribieron desde ella, etcétera, etcétera, pero no deja de ser sorprendente. O sea, unos países que en su trayectoria histórica conocida desde hace muchísimo tiempo no han tenido un contacto que justifique que de pronto, salvo porque esos señores hablan en griego todavía, y benditos sean, ¿no? Y escriben en griego, son como tú y como yo, son como nosotros, son tan parecidos, ¿no? Se aproximan tanto a la manera de estar, a la manera de hablar, de gesticular, de moverse, de apreciar la belleza, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Lo otro que me sorprendió es un poco político, ¿no? Si se quiere. Me pareció que están un poco menos mal que nosotros, pero tampoco para tanto. Sí, ha pasado lo que ha pasado y no podemos ignorar tanto, pero bueno, parecía que aquellos iban a venir y que si ganaban unos o los otros. Allí la gente pasa un montón de la crisis, hacen muy bien, deberíamos casi hacer lo mismo, y verdaderamente lo que desde aquella perspectiva se produce es un coraje de cómo estos griegos fueron tratados por la estulticia centroeuropea. En el momento que llegaron allí les dijeron, ¿no? Ustedes deben de todo, ustedes tienen un PIB que es una mierda, tienen tal, vayan. Si no habría Occidente sin Grecia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué están hablando? La poesía en esa Grecia fue por delante del comercio, de la religión, la política e incluso de las leyes. El arte y el pensamiento conforman un mundo a partir de entonces que no había existido. Un mundo que se extiende por todos los bordes del Mediterráneo. Me da casi reparo hablar de estas cosas, a lo mejor le parezco un neófito y un entusiasta naif a alguien como Luis Alberto en concreto, ¿no? Pero no me importa. A lo mejor sí. Yo creo que la gran innovación que se produce allí está en lo que todavía se puede ver en el Museo de la Acrópolis, por cierto, magnífico. El mejor museo del mundo ahora mismo, de los bajorrelieves, digamos, que quedan, que se pueden ver, de Partenón, los caballos, tal, y ahí nos lo están diciendo. O sea, había habido templos magníficos, había habido construcciones para los dioses y para esos sacerdotes que manejaban el miedo de la gente y todos sus temores, sus necesidades, y eran intermediarios, pero no había habido esas maravillas a escala humana, o casi humana, y retratos, la importancia de la palabra persona, el descubrimiento de la persona, que hasta los caballos que están en esos bajorrelieves tienen personalidad.
tienen una cara Como nombre distinta, propio. tienen un nombre propio, dan ganas de decir, fulanito, vente para acá que te monto, ¿no? Y cada individuo es distinto al otro. Bien, no me quiero poner estupendo, voy llegando al libro poco a poco, pero remando desde Grecia, ¿no? Desde esa Atenas que descubrí, Poros, Sidra, Egina, no pudimos estar en unas islas, espero volver, que completa este viaje, este peregrinaje iniciático, mi identidad. Identidad que se inició, efectivamente, en la Almenara de Adarja, cuando todavía no estaba, como lo va a ver Luis Alberto mañana, aquí a dar una conferencia y seguiremos viéndonos. Ahora se visita, es el Museo de las Villas Romanas. Cuando yo lo vi, estaban empezando las excavaciones y lo que había eran unos mosaicos tapados con unos plásticos y unas piedras que podías quitar. Y entonces ponerte allí mismo a sentirte en la villa. Era mucho más guay que ahora, ¿verdad? Mucho más interesante, pero bueno, pasó y tenía que pasar porque aquello no podía seguir de ese modo, ¿no? En ese proceso de reconstrucción que inicio desde Almenara, los poemas y los pictogramas que están en este libro pues fueron fundamentales. La novela vino después, aunque ya la estuviera pensando, dando vueltas. ¿Cómo surgieron? Pues surgieron, se ha referido Javier antes a ello también, surgieron sí, al tiempo y muchas veces en los papeles de periódicos sobre los que tenía los papeles en que pintaba, es decir, que en el propio papel de periódico quizá lo tendría que haber guardado, pero la verdad es que no soy tan narcisista y lo que hacía con los papeles de periódicos por allí tirados por todos los suelos era al final agarrarlos y tirarlos. Y conservaba el poema porque escribía en ese papel de periódico y ensayaba pictogramas como los que están recogidos en el libro y en la exposición a la que antes también se ha hecho referencia. Cuando comienzo esa reconstrucción de mi identidad, me estoy reconstruyendo literalmente, también en lo físico. He tenido un accidente, estoy hecho trozos, en cierto modo, o por lo menos hay alguno que necesita soldarse, y es una reconstrucción tanto mental como física, desde ese tipo de hallazgos a través de este proceso al que nos hemos venido refiriendo, ¿no? Antes de acertar con una idea que en mi caso se hace realidad y se plasma literalmente, que es el del bricolaje de la identidad, yo ya había leído textos de Bauman sobre la sociedad líquida y de alguna manera algo de esto nos viene a decir, en el sentido de que hoy la identidad se elige, se construye muy sofisticadamente si tienes elementos para ello, y que esto de una identidad dada por el sitio en el que nace, por lo que te cuentan, por lo que hablas, por tal, en realidad nunca fue tan dado como creemos, pero hoy menos que nunca, ¿no? Hoy todo fluye, constantemente la sociedad se transforma y tienes que hacer tu bricolaje particular, como en los muebles que te llevas, yo lo menos posible, la verdad, a casa, claro, o sea, ese tipo de bricolaje no es para mí muy recomendable, pero me ha valido mi dificultad con el bricolaje de los muebles de Ikea, de la villa, para darme cuenta de que con la identidad está sucediendo algo muy parecido, ¿no? Antes ya estaba el mueble, ahora qué difícil es construirnos, reconstruirnos. Y desde Almenara hasta ese viaje a Grecia, pues yo no he hecho sino construir esa identidad, ¿no?
como también ha señalado Javier, ya en Marc Augé descubrí una cosa para mí muy interesante, que esa visión de los paganos como gente de otras culturas nada más, había que completarla con la visión de los paganos de dentro. Yo he hablado de salvajes de dentro y de fuera con comillas, los salvajes, ¿no? Y aquí mi buen amigo Damaso me ha hecho ver que hasta podría ser un término que tiene un cierto interés, el que se haya podido acuñar. Yo no me daba mucho cuenta de ello, pero ahora creo que sí, que algo nos dice, ¿no? Bien, pues desde Augé pude darme cuenta de esto y decir, pues es que efectivamente, o sea, lo pagano que está en nosotros es mucho más parecido a quienes consideramos otros de otras latitudes, de otras culturas, de lo que podríamos suponer, ¿no? No éramos tan diferentes y no lo somos, aunque nos creamos que sí. Bien, el libro, vamos a leer algún poema, tengo que leerlo obligatoriamente, ¿verdad? Pues voy a ser breve. Pero antes voy a señalar tres cosas que no me había dado cuenta, pero creo que ayudan a explicar y a comprender el propio libro. Yo vengo escribiendo en mis ensayos de lo que ha cambiado, lo que más ha cambiado en el momento actual, ¿no? Y para mí son tres cosas que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la memoria, es decir, con recordar, ¿no? El espacio, porque digamos que ha dejado de ser importante, eso en la antropología, no importante, sino que ha dejado de ser aquello que era ligado a una cultura, que parecía que eso explicaba todo, el territorio, ¿no? En la antropología lo estamos de alguna manera cuestionando y reflexionando ya constantemente, ¿no? En estos tiempos de globalización. El tiempo ha dejado de ser tiempo. El tiempo es el instante ese con la demora que tienen los medios tecnológicos de trasladar algo que está sucediendo a kilómetros y kilómetros de distancia. Es tan inmediato que no existe. O sea, se puede hablar de no tiempo como se hablaba, entre otros, Augé, de no lugares. Y la memoria, que era lo que ligaba el espacio y el tiempo y nos daba un sentido y nos terminaba de dar una identidad, y que hay una especie de auge de memoria, pero es aparente. En realidad, la gente de un pueblo, como el pueblo que está al lado de donde yo tengo mi pagano refugio, pues me lo decía un señor del pueblo un día, estos niños de aquí se pierden porque si dejan las dos calles en las que viven habitualmente, no se saben los nombres de los sitios, entonces se desorientan y no saben a dónde van. Que es un concepto muy importante, de hacer algo tuyo para saber por dónde vas, entonces no desorientar. Bien, pues de esos tres aspectos, de esas coordenadas en quiebra, hablan algunos de los poemas y en concreto los que voy a leer. Voy a leer del libro primero Dentro del bosque. Los ríos no van hacia la muerte, la traen. Nos entregan cadáveres de árboles, restos de materia que estuvo viva, los míseros envoltorios de todo aquello que los hombres destruyen. Los ríos vienen de la infancia, de la luz más allá de otros días, de los pozos verdes de la memoria. Poema 2, es un libro en varias partes. Para los antiguos, esos ríos, lagunas o lagos eran imagen y símbolo del otro lado, de la otra orilla, tránsito o refugio de los muertos y de las cosas idas para siempre. Más que la muerte, eran esa otra vida atrapada entre la oscuridad y el légamo, porque bajo las aguas hay cuerpos y seres que no vemos, remolinos de sombra y marañas de objetos moviéndose en extraña cadencia, ocultos a la luz de nuestros ojos. El río o el murmullo de palabras de cieno, frescor de sueños y extraño almacén. 3. Y el bosque permanece, poblado desnudo, gris o dorado, con nieve o con fuego, pero firme ante las estaciones. El bosque es lo sagrado, testigo del mundo y de lo que fue antes de la muerte. De él nacieron todos los cuentos, los dioses humildes.
esos que susurran a los hombres el consuelo de la fantasía. En el bosque hay palabras que no dejan de oírse para quien sabe oír. Hay caminos de calma para los que no buscan ir a ninguna parte. El bosque es el mundo antes del mundo, el hombre antes del hombre. Aquí algún pequeño dios nos soñó en su siesta irresistible. Aquí un pájaro nos nombró con su tonada. El bosque sabe lo que no sabremos jamás, pues no lee ni escribe, solo vive para él y su memoria. 4. Encuentro huesos de animales muertos. Mis perros se revuelcan en este osario impío hasta fundirse con el desconocido ser, un día vivo como ellos, que hoy solamente es vestigio sin figura y presencia agridulce. Remuevo unos papeles. Quizá alguien enterró a un gato o a un perro entre noticias viejas. No parece probable que esta carcasa impresa haya resistido los días y las lluvias mejor que un cuerpo. O sí, siempre ignoré estas cosas. ¿Cómo ejerce su oficio esa gran funcionaria del sosiego? Bien empleas tu maquinaria destructora o muerte. La letra no se lee, pero hay signos. Fotos borradas hacia una mancha gris y rosa. Rebordes amarillos como flores. Todo lo que pasaba en este mundo sobre un papel. Aquel día de aquel año también la gente debía de pensar que algo importante estaba sucediendo en el mundo. Ahora estos papeles ya no se entienden, no significan nada. ¿Acaso significaron algo alguna vez? Y 5. Para entender, en ocasiones hay que cerrar el libro, andar hacia adentro del bosque, dejar el hacha, perderse en la espesura y oír viejas historias que las ramas rocen nuestro rostro, volver a lo sagrado y observar cómo tarda la noche en llegar al pagano refugio. Esto respecto al lugar, a los lugares. Respecto a el tiempo y a la memoria. Un apartado del segundo libro que se llama Mínima Memoria. ¿Qué habremos de dejar? Unos libros y herrumbe sobre las horas muertas. ¿Qué habremos de perder? Los lirios y las dalias de aquel tiempo gozoso en las manos ardientes de un amante impostor. Cuando entres en tu baile de niebla y calaveras, da el dolor a la tierra y el placer a las nubes. ¿Por qué tiene comillas este? ¿Es una frase? Sí. Pero ¿por qué? No digo de quién. Ah, no es de quién. No es mía. Pero es algo que tú has tomado. Bueno, sí. Y he quitado las huellas. Muy bien. Lo hago en más de uno, sí. Bueno, como ya es tarde, voy a ir abreviando del libro tercero. Leo lo que es un poco la historia, esta historia que os hemos contado de forma más académica, más docta, aquí de manera muy directa, yo creo, con la poesía. Volví a vivir en el campo durante un tiempo, en el mismo lugar donde había vivido de niño. Tuve una verdadera casa con su verdadera tierra alrededor, su verdadero cielo y algunos animales que dependían de mí. Allí aprendí cosas muy simples que nunca había leído antes ni había escuchado jamás a nadie, cosas que quizá había olvidado. Aprendí que poner el nombre a un perro le hace tuyo para siempre y puede que marque su vida y su fin, que con la palabra decides un destino y conjuras el temor a lo extraño. Supe que cuando un ser vivo muere en tu casa hay que llevarlo a alguna parte, que los muertos se desmadejan como peleles pesadísimos, que los animales, a diferencia de las personas, aman para siempre. Supe que no puedes dejar a los muertos abandonados en un camino o bajo la tierra sin más, sin algo que diga que alguien los amó y alguien los recuerda, sin inventar un rito que tranquilice al que se queda. Aprendí que la muerte es así para todos y pude mirarla cuando llegó de nuevo sin miedo a los ojos. Aprendí que perder el amor es la peor de las muertes y sin embargo puedes dejar de amar sin apenas notar cuándo sucede. Supe que puedes dejar de amar por amar demasiado. Finalmente aprendí a amar sin dejar de pertenecer. Y ahora, para terminar, leo el último poema que me han emplazado un poco a leerlo, de los dioses antiguos, es muy breve. Estoy en paz al fin con mis dioses paganos, los únicos que pueblan la tierra y el cielo o me hablan de mis padres.
a los que ellos rezaban antaño sin saberlo. Estoy en paz conmigo, que es muchísimo más de lo que nunca hubiera imaginado. Y ya no necesito, niña de gracia, escribir o tenerte, ni siquiera mordisquear tus dedos pequeños, porque apenas espero que el poema es inútil y el amor siempre está. Bueno, si alguien quiere decir algo, estamos entre amigos o casi, aunque algunos de vosotros no os conozco o no recuerdo. Eso, después de lo que has dicho de lo de la memoria, nos callamos. Hay que preocuparse. Sí, ya comentarte, otra de las cosas, igual que lo de la iconografía del demonio, está en nuestra actitud ante la vida y ante las costumbres. Por ejemplo, el ángel del agua. El ángel del agua no es más que el daimon que acompañaba a Sócrates, que acompañaba a los griegos, ni siquiera romanos. Y daimon, fíjate, que era un acompañante. El ángel del agua se convierte en daemon, demonio. Es curiosísimo. Cómo se demoniza, pero es un ser espiritual que acompañaba. Siempre todos los griegos pensaban que había un daemon que los protegía y que iba con ellos, y que adoptaba incluso formas de animal. Los animales de compañía podían identificarse como plasmaciones corpóreas del daimon. Todo realmente es la sabiduría tradicional. Hay un poema sobre eso, en el que hablo de los perros como sombras. Por ejemplo, que te encantan los llamados. Sí, sí. A mí me ha parecido muy curioso ese poema anteúltimo, cuando te refieres a que siempre muere un ser vivo, hay que enterrarlo, un lugar. Sí, y en efecto, el sentido de las velas, ¿no? Se enciende una vela, muerto, una vela. Entonces, oí alguna vez una puesta realmente religiosa en un extraño pueblo de Extremadura, que me dijo una señora, dice, es que yo le enciendo la vela a mi marido, que hace muchos años fue muerto, porque puede estar necesitando luz en el otro mundo, ¿no? Entonces, le enciendo la vela para que encuentre su camino, porque puede estar perdido. Es impresionante, ¿no? Y creo que no hay otra explicación al encenderle una vela al muerto desde los tiempos clásicos, ¿no? O sea, es acompañar al difunto en el Hades, en el mundo subterráneo, en la oscuridad. Sí, pero una belleza, ¿no? Qué belleza. Símbolo. Bueno, pues se tiene que ir a la radio de Luis Alberto. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa, queréis que hablemos un poco más de algo, pues hablamos, y si no, nos vamos a... tenemos hasta un minuto que podemos compartir. Algo de la pintura, ¿cómo se va plasmando tu obra La pintura? pintura, aquí tenemos entre los amigos que habéis venido, pues a una pintora como es Águeda de la Pisa, una pintora abstracta, bueno, con la que compartí el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y en arte, en Bellas Artes, que puede decir mucho más que yo. Yo cuento lo que yo sé, ¿no? Yo me he apoyado en la pintura en determinados momentos de mi vida como algo que iba con la palabra o antecedía. Realmente yo creo que antecedía más a la palabra, o sea, hasta que las palabras salieran o se pusieran en orden, ¿no? Entonces ese gesto, estas pictografías, pictogramas, como lo queremos llamar, que hay aquí, responden a eso, ¿no? A una idea plasmada. Yo digo que, claro, pinto cada vez más, pinté de maneras muy distintas a lo largo de mi vida. Ahora ya es en acrílico, es generalmente sobre papel. Sin embargo, manejo el acrílico casi con una técnica de acuarela, podríamos decir, muy rápido, es muy gestual.
Es, ya digo, más rápido todavía que escribir un poema, un gesto, si se quiere, anterior, y una gestualidad expresiva. Lo he dejado, lo he cogido, o me ha dejado la pintura a mí, no sé. Al final pues he vuelto, entre otras cosas, el sentido de este libro también radica ahí, ¿no? En que pues durante muchos años ya dejé de exponer, incluso la gente ni sabía que pintaba, o seguía pintando, seguía dibujando, y bueno, pensamos, yo tenía pendiente conmigo, no tengo cuentas pendientes con nadie, las quiero tener conmigo algunas, y una de ellas era esta, ¿no? Era lo que he ido guardando, a veces muy mal guardado, porque soy muy malo manejando carpetas de estas y cosas, un poco desastre, pues exponerlo finalmente y sobre todo reunirlo en el libro, porque el libro salió muy bien editado, pero le faltaba lo que había acompañado este proceso, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de que, en contra de la opinión de algunos amigos, don Javier no lo incluyera en la antología en la que sí están los demás libros que yo había publicado hasta el año pasado, preferí dejarlo fuera, porque quería darme este festín, digamos, de decir, bueno, finalmente también puedo o llego a hacer esto, ¿no? A volver a exponer, y además las piezas y las cosas que más interesantes a mí me parecían o me podían parecer. ¿Es el primero que acompañas de tus dibujos o lo has hecho más veces? ¿O otras? La novela, por pues fíjate, si Luis Alberto estuviera, se habría acordado que en Resurrección ya había dos, como una especie, podemos decir, de grabados, pero sí, la técnica era de grabado, pero bueno, se reprodujeron. Bueno, en aquel tiempo, la verdad, todavía se utilizaban los plomos, se llamaban en la imprenta, estamos hablando de ¿qué estamos hablando? Tenía yo 19 años, ¿no? Y entonces ahí sí, y luego en el umbral de Eleusis también, y en Oriente, o sea que en varios. Sí, habían ido saliendo. Y el hecho de este gesto de pintura, ¿siempre lo has necesitado cuando has escrito la poesía? Pues no, en realidad no. Está más ligado a paganos. Sí, ahí fue fundamental. Ahí yo creo que no hubiera escrito el libro ni la novela después si no hubiera podido pintar y pintar donde pintaba, en el suelo, con muchos papeles desparramados, pero en un lugar que es la casa de Diana, que algunos aquí sí conocéis, donde bueno, tienes la ventaja de que estás, claro, pinto los árboles, es que los árboles se te meten, te entran en la casa prácticamente, se te meten por los ventanales, o sea, estás en un espacio que estás metido en el bosque sobre el río, ¿no? De manera que, bueno, surgió así. Yo no sabía que iba a tener este sentido, que iba a servir para estas cosas. Aquí, bueno, es Águeda, pero Águeda es una gran pintora, yo no he dejado de ser una aficionada. No, perdona, es que no conozco el libro, he venido como con prisa. No conozco tu obra, que te he comentado que en Valladolid he querido ir a ver la exposición y por un problema de horarios pues no he podido verla. Fíjate, estaba en la puerta, he llamado, bueno, estas cosas. Nos conocemos desde hace poco y tengo verdadero interés en toda tu obra, pero vamos a ver, esto que has planteado de necesitar la imagen antes del texto, en realidad es un poema en sí mismo, porque yo creo que los buenos poetas lo que sí hacen es fundamentalmente crear imágenes. Claro, a mí me parece que son los mejores, puesto que yo necesito la imagen para mi vida, para todo, ¿no? Y he decidido que los mejores son los que creáis imágenes. Entonces pienso que es un poema que tú le inicias visualmente con todo lo que te rodea y que luego tú lo das un orden
diferente con tu palabra. Pienso que el proceso puede ser ese, no lo sé. Sí, pues sí, pero es que además en el caso de los pictogramas que están en el libro hay texto, o sea, con rotuladores de colores. Yo ya traspasaba esos apuntes de los periódicos. Sí, es que esa es otra pregunta que te quiero hacer. Sí. Porque tú, lo del papel de periódico, es que yo utilizo papel de periódico para pintar, entonces también me interesa saber en qué te apoyas en eso, porque ¿por qué? Es que hay alguna palabra que te puede servir de base inicial para... en los periódicos, pues sí. Posiblemente. O simplemente... A mí me encanta enguarrinar, por así decirlo. Me decía un amigo muerto de que algunas de las cosas que hago pues, que están más enguarrinadas que otras. A mí me encanta enguarrinar, ¿no? Entonces, para enguarrinar bien, nada mejor que desde un papel desechable. Porque un papel en blanco te da ese temor y tal. Y entonces ya en el periódico ya como que me siento acompañado de todas esas letras, que no es que... y era sobre esas letras que con los rotuladores de colores iba escribiendo los versos, y iba manchando, y en lo que había manchado el papel decía, no, esto está bien, entonces lo voy a pasar a Canson, a papel Canson, y voy a intentar reproducir esto, manejando, ya digo, ¿Y cómo lo pasas a Canson? ¿Con una impresora digital? No, directamente, y luego yo manejaba planchas también de linóleo para esto, que no eran grabados de linóleo. Monotipos. Sino, te permite también trabajar muy rápido. Claro. Está enseñando. Entonces, bueno, pues esa ha sido la dinámica. Es curioso que estamos en un mundo todavía, en unas sociedades donde a lo que se ha tendido es a la especialización durante un tiempo. Yo creo que esto es una de las cosas que están cambiando también a pasos agigantados, ¿no? Antes la concepción era, usted se dedica a esto y no se tiene que dedicar a más. Usted estudió, se licenció tal, se queda en tal sitio a trabajar al lado de su casa. Eso a la vida. Eso va siendo cada vez más difícil. Estamos en otra, y claro, descubres que, bueno, por ejemplo, la pintura y la escritura, en muchísima gente que vas viendo, ha ido unida, ¿no? Ha habido pintores y poetas, pues un montón, dicen, pero fulanito que era tal cosa también pintaba, o también escribía, tal, y menganito también escribía, y a los antropólogos nos ocurre igual, ¿no? Yo he dicho, y creo que he escrito incluso alguna vez, esto que parece que es una excepción, estos antropólogos que escriben, parecía una cosa excepcional, y luego vas viendo y se te va la gente confesando, dices, pero ¿qué antropólogo no escribe? O no ha pensado escribir, aparte de lo que decía Clifford Geertz, ¿no? De qué hacen los antropólogos escriben, ¿no? Como una especie de butad, pero bueno, una manera de aclarar que al final lo que hacemos o hacíamos, al menos hasta no hace mucho, era escribir, ¿no? De manera que eso que parecen excepcionalidades, pues realmente no lo son. Y yo, un proceso que he llevado también en mi vida, poco a poco, porque aquí estamos personas del mundo académico, que puede que hayamos sentido hasta un cierto pudor, ¿no? por escribir, no digamos ya en el mundo del derecho. Damas. Pero no pasa nada. O sea, yo ya estoy en un momento de mi vida que estoy juntando todas las bolas en la canasta, por así decirlo, y cogiendo de aquí y de allá. Yo he hecho esto, hago esto y me interesa, y le da un sentido a mi vida y a lo que estoy pensando y me está preocupando y quiero expresar. Entonces, venga, y este es un poco el sentido y la historia del libro que presentamos hoy, de Paganos, ¿no? Pues venga esto también otra vez a mí, juntémoslo con todo lo demás, porque todo eso soy yo. Habrá quien le guste más una cosa u otra, que no le guste absolutamente nada de lo que hago y me tenga mucha manía. Pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Entonces, vamos así, y ya llegada a una edad, pues lo interesante es no dejarte nada que hayas podido hacer, que hayas podido decir para comunicarte,
por el camino, ¿no? Y que te hayas podido enriquecer haciéndolo, o ser más tú, o encontrarte, o, como decía antes, construirte, si no reconstruir. Luis, pero ¿no crees que lo que estás hablando, no sé si te acuerdas de mí, Ana Valencia? Hombre, sí, sí. Tú lo que eres un privilegiado. A ver si me explico. Cuando tú hablas de ese mundo que juntas las bolas y que pintas y además escribes, las nuevas generaciones, lamentablemente, y por lo menos yo he tenido que hacer, ahora hago lo que me da la gana, estoy como tú, pero realmente ojalá pudieran pintar, escribir, explayarse. Yo creo, Luis, que la vida, entre otras cosas, porque tienes que comer. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. Yo también he hecho bastante lo que me ha dado la gana. Sí, pero ya no solamente, fíjate, le voy a dar la vuelta al momento, que es muy interesante y tiene razón en algún aspecto. Yo he podido, a lo mejor no todo el mundo, hacer más o menos, sí, lo que he querido, no siempre, evidentemente, y mi trabajo me ha costado. Y mis renuncias he tenido que hacer y mis precios he pagado, a veces muy altos, por hacer lo que quería, tanto de esta manera como en escribir lo que quería escribir, o opinar lo que quería opinar, o decir lo que quería decir. Casi desde el principio. Y mucho he dejado, he pagado precios muy fuertes. Y he tenido que irme, como les pasa a los jóvenes ahora, y he tenido que buscarme la vida y no encontraba, digamos, la profesión adecuada al lugar en el que estaba, o juntar algo que a mí cuando me dicen, yo lo que no creo es en esos señores que me dicen, o me han dicho, no, yo voy a hacer esto, yo voy a sacar una posición, yo voy a algo que no tiene nada que ver con lo que me interesa, y luego haré lo que me interesa. No, ni harás lo que te interesa, ni harás tu trabajo. O sea, procura que lo que te apasiona sea tu trabajo. Yo creo que es un intento humano, sí, de todo. Y hay que intentarlo por mucho que cueste. Pero además de eso, fíjate, que doy la vuelta a lo siguiente. Hace no mucho he estado ya, a veces me veo en situaciones, digamos, bastante raras, ¿no? Yo no creí que nunca iba a estar hablando a unos señores creativos del mundo de la propaganda de una gran empresa, sobre temas de identidad, y me iban a escuchar con ese interés, ¿no? Esos jóvenes tiburones de la propaganda, ¿no? Y bueno, y hablando con ellos, y estando yo muy contento de decir, bueno, esto también sirve para algo, esto que hacemos los académicos, parece que también les va a servir a estos señores hacer la campaña de Campo Frío en Navidad. No, bueno, está bien, pues aparte de eso, te das cuenta, por lo que te dicen y por lo que estás viendo, que ellos ya no están en la cosa de un trabajo, un oficio, no, ahora estoy aquí, soy este y hago esto, mañana lo otro. O sea, algo que ya en países como Estados Unidos hace tiempo que viene ocurriendo. Es decir, que el que hagas muchas cosas, no sé si es un privilegio. Ahora, entre jóvenes empieza a ser un valor añadido. Porque no sabes dónde vas a acabar, no sabes qué es lo que vas a tener que hacer, y cuantas más cosas, mejor. Y entonces en eso, no sé, no me pongo de ejemplo de nada, pero digo, oye, yo he reunido todas estas cosas y he vivido. Hubo un amigo presentando también un libro hace no mucho que planteó todo eso, ¿no? Y fulanito hizo esto y luego era esto y luego de pronto nos viene y hace lo otro y tal, como si yo hubiera estado jugando, parecía, una especie de veleidad. Y le dije, no, menganito, es que me estaba ganando la vida, es que me estaba buscando la vida. O sea, aparte de hacer en la medida de lo posible lo que me gustaba y también lo que no me gustaba, yo me iba buscando la vida. ¿Que me lo podía ganar con esto? Una de las primeras maneras en que me gané la vida fue con la pintura, exponiendo y pintando, luego ya seguí otros, a mis 19, 20 años, cuando me conoció. Entonces, bueno, pues
Y ahora que no está, y yo mis amigos me tienen que perdonar muchas cosas, pero una de las más chuscas del mundo es cuando yo, amigos como Luis Alberto y tal, antes de casarme yo mismo, les intentaba convencer de que no se casaran. Y no hace mucho, por la época en que vivíamos y tal, y no hace mucho encontré una carta de Luis Alberto. Entre yo no conservo mi epistolario como algunos, no me dio esa importancia, salió en cajas por allí y tal, y de pronto una carta de Luis Alberto diciéndome que agradecía mucho todas mis palabras, pero que se iba a casar en el Escorial, y me lo contaba en dos. Bueno, el chiste, pues yo entonces pintaba, y Luis Alberto me conoció así, y escribía, y empecé a publicar poemas, y luego finalmente terminé la carrera, porque mis padres casi me empeñaron. Es decir, la vida es muy complicada, ¿no? Yo lo que le digo a la gente, no tengas, cuando he hablado con doctorandos, no tengas, primero, a mí me asustaba en Salamanca. Yo recuerdo aquellos años, mediados de los 90. Unos chicos y unas chicas que te llegaban y ya sabían lo que iban a hacer, sabían hasta cómo iba a ser la moqueta de su casa, ¿no? Te decían, no, yo ahora terminaré, me casaré, tal, voy a tener 2 niños que van a ser no sé cómo, estoy caricaturizando un poco, pero no mucho. Ese tipo de cosas. Y voy a vivir aquí y voy... Bueno, pero lo que te estás perdiendo, y luego qué equivocada estás de cómo es la vida. Pero luego la mía ha sido muchísimo más complicada. A lo mejor hay a quien le funciona eso, lo dudo. Desde luego hoy lo van teniendo muy complicado. Y lo que decíamos, pues el privilegio o no es también una forma de supervivencia y bueno, y aquí estamos tú y yo, y me alegro mucho además de verte. No, que estoy de acuerdo con eso, pero que yo he llegado a eso muy tardía, muy tardíamente. Hombre, yo también. A decir, quiero hacer esto y lo hago. Y eso bueno, yo he vuelto a tener una exposicióncita que, bueno, afortunadamente ahora ya, pues lo han expuesto ahí en el museo de las Villas Romanas. Luego me enteré viendo algunos museos de Grecia que esto está muy de moda, esto es decir, no exponer en los sitios habituales, sino que, por ejemplo, expongas en un museo que aparentemente no tiene que ver, pero que no es específicamente de arte moderno, de arte, ¿verdad? Bueno, pues salió así, y yo ahora tengo ahí la exposición que perdona, ¿en qué Villa Romana es? Es en el Museo de las Villas Romanas, en Almenara de Araja, viniendo de Madrid a Valladolid, un poco antes de llegar a Olmedo. Pues ahí está hasta el día 11, una vez que la vea Luis Alberto. No, yo es que esas villas no las conozco, Sí, las de Palencia. Claro. Conozco las de Palencia. Esta es más modesta. Es que la de Palencia, bueno, desde el inicio, es que era primo mío, Javier Cortés, y claro, pues lo he seguido y ahora es una maravilla el tejado que han hecho y voy a ir dentro de unos días, voy a ir. Por eso te lo pregunto, porque a lo mejor si puedo me voy a parar ahí en esa de Almenara. Bueno, pues párate. Sí. ¿Hasta qué día? Por lo menos hasta el día 11 de octubre, por lo que hemos hablado, estaría. A ver si te cuadro. Bueno, a ver si me no quiero hacer... Teníamos estas, ya no sé si hay tiempo, o cerráis o cómo es esto, teníamos unas botellitas. Sí. Sí. Bueno, vamos a abrir la aquí o en la calle, aquí, pues donde nos digáis. Y quienes queráis seguir conversando, me alegro mucho de Bien, no me acuerdo que pero en realidad pero no debes no, le veo más sentido a la queja. Estoy con una fase de contemplación. la manera de no estallar